Bueno, ya sabe que venimos de un proceso electoral el pasado domingo, elecciones europeas, y estos contextos siempre son el caldo de cultivo perfecto para generar desinformación. Tanto antes como después de las votaciones se han movido diferentes bulos por internet y en las redes sociales, y nuestros compañeros de Maldita.es, como siempre, los han seguido de cerca para poder explicarlos. Patricia Ruiz Guevara, buenas noches. ¿Qué tal, Pachi? Buenas noches. Os dura todavía, pues sí, así estamos. Os dura la resaca, ¿no? Claro, así estamos todavía con la resaca electoral porque, bueno, esos bulos relacionados con las elecciones europeas siguen, como decías, no es que nos sorprenda, porque esto ocurre siempre en cada campaña electoral, pero sí que hay que estar atentos para que no nos la cuelen. Por ejemplo, una de las desinformaciones ha sido sobre la hora a la que se iban a conocer estos resultados en España. Sí, porque había una diferencia. Normalmente en las elecciones que tienen lugar aquí en nuestro país, a partir de las 8 de la tarde, cuando cierran los colegios electorales, empiezan a conocerse datos de sondeos y los especiales informativos donde se comienzan a dar las estimaciones ya con conteo de voto real. Claro, eso es lo que sucede en las elecciones en España, pero en las europeas no funciona así, porque es verdad que en España, como ya sabemos todos, los colegios electorales cierran a las 8, pero los primeros resultados provisionales de estas elecciones europeas no se conocen hasta las 11 de la noche. En torno a esto hemos visto montones de mensajes diciendo que se debía a un apagón informativo de 3 horas que iba a tener lugar porque Pedro Sánchez quería controlar los votos y robar las elecciones. Bueno, y explícanos a qué se debe realmente ese supuesto apagón informativo y por qué no supimos nada en cuanto a resultados hasta las 11 de la noche. Porque en las elecciones europeas los resultados no se pueden conocer hasta que se hayan cerrado las urnas en el último país de la Unión Europea en votar, y este país es Italia, donde acaban precisamente a las 11 de la noche. Así que, bueno, este tipo de afirmaciones en realidad son teorías conspiranoicas y no son verdad. Y sin embargo hemos visto algunos otros bulos que trataban de reforzar esto. Por ejemplo, mensajes diciendo que había un candidato irlandés que antes de esa hora ya estaba celebrando que había ganado. Lo vimos en redes sociales también, mensajes diciendo que cómo podía ser, si hasta las 11 no se sabían los resultados, pues que hubiera un candidato en Irlanda ya celebrándolo. Y entonces de nuevo aprovechaban para decir que el gobierno e Indra estaban buscando un pucherazo y adulterar los resultados. Los mensajes se acompañaban de este vídeo en el que se ve a un político efectivamente celebrar. Vemos y escuchamos a un político celebrar, pero no se trata de una victoria en las elecciones al Parlamento Europeo. Resulta que en Irlanda estas elecciones coincidieron con sus elecciones locales. Lo que se ve y se escucha en el vídeo es al candidato independiente Malachy Stinson celebrando su victoria en esas elecciones locales, concretamente en el distrito norte del centro de Dublín. Claro, pero parece comprensible que si alguien lo ve sin saber ese contexto pueda pensar que efectivamente estaba celebrando una victoria en las europeas, porque ya es casualidad, ¿no? Es mucha casualidad, pero te cuento que en España esto también nos ha pasado. De hecho, pasó justo la primera vez que los españoles votaron en las europeas. Fue el 10 de junio de 1987 y coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas también. Un dato interesante y a tener en cuenta, queda para la hemeroteca. Pero de vuelta a este 2024, lo que podemos asegurar es que hasta las 11 de la noche, como dicta la normativa de la Unión Europea, no se conocieron realmente, claro, los resultados de estas elecciones. Eso es. Y también de vuelta a España te cuento otro bulo que se está moviendo mucho ahora, que ya conocemos los resultados, porque circula una captura con este supuesto titular. Directamente. Invalidan miles de votos en las elecciones europeas tras detectar la inscripción Begoña Gómez inocente. Para los que leemos la prensa online, aunque en estas capturas no se ve a qué diario se supone que pertenece, el diseño coincide con el que se utiliza en las publicaciones del diario El Mundo. ¿Esto ha pasado y lo ha contado este periódico? No, ni en El Mundo ni ninguno que hayamos visto. Es un bulo que se haya publicado ese titular. La captura que se difunde es siempre la misma, pero no tiene enlace, o sea que así a primera vista no se puede comprobar que efectivamente está publicado. Nosotros hemos ido a buscarlo y no hay rastro ni de la publicación ni de que haya pasado eso, de que se hayan invalidado miles de votos por este motivo. Además, pues es que coincide que este contenido se difunde después de que ya circulasen otros que animaban precisamente a escribir ese mensaje en las papeletas. Escribir esto o cualquier otra cosa en una papeleta la invalida. Recordemos, si usamos una papeleta que esté escrita, ese voto no sería válido, para que lo recordemos todos, ya sea en las elecciones europeas o en cualquier otra cita electoral.
Bueno, dejamos de momento las elecciones europeas y nos vamos a algo que ha afectado directamente a millones de españoles. Un ciberataque a la Dirección General de Tráfico, a la DGT. ¿Qué ha pasado, Patricia? Pues que la DGT detectó un acceso ilícito a su base de datos a mediados de mayo. Desde Tráfico informaron al Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que iniciaran la investigación de este ciberataque, que ya se sabe que ha afectado a millones de conductores en España. ¿Esto qué significa? Pues que hay datos de los usuarios a los que han tenido acceso los ciberdelincuentes. Claro, pero hay que precisar a qué tipo de datos nos estamos refiriendo, porque es evidente que la DGT guarda muchos tipos de datos. Pues a unos cuantos, a la matrícula, al tipo, marca y modelo del vehículo, también al nombre, al domicilio y a la población del titular, e incluso a datos del seguro que tuviera ese vehículo. Estos son los datos que a priori habrían sido robados por los ciberdelincuentes. ¿Y sabemos qué se han hecho o qué han hecho con esos datos? ¿Ha dicho algo la DGT? Pues sabemos que esta información fue puesta a la venta en un foro especializado en compraventa de información que se roba en ciberataques. Esto pues son webs donde los ciberdelincuentes publican qué tipo de datos tienen y los ofrecen por un cierto precio o al mejor postor. Bueno, pues da bastante miedito, inquieta pensar que un ciberdelincuente tuviera datos personales, en mi caso, pero aún más pensar que los puede comprar cualquier persona a saber para qué. ¿A qué riesgos nos enfrentamos si nuestros datos han sido expuestos en ese ciberataque? ¿Podrían tratar de estafarnos? Me temo que sí, y ya hay usuarios que han contado que les han llegado intentos de estafa suplantando la DGT haciendo uso de estos datos expuestos que comentamos. Por ejemplo, un usuario contó en su cuenta de Instagram que recibió un mensaje de texto supuestamente de la DGT donde le avisaban de que tenía que pagar una multa, pero resulta que él ya había pagado esa multa anteriormente. Claro, pero si en ese caso concreto te escriben y tienen tus datos correctos, pues claro, resulta casi normal que uno acabe creyéndolo, ¿no? Claro, es muy normal y por eso tenemos que tener especial cuidado en este tipo de situaciones, estar alerta y sospechar. Por ejemplo, otras situaciones, los atacantes, los ciberdelincuentes podrían enviarnos multas a casa simulando ser la DGT, hacerse pasar por nuestro seguro, mandarnos una notificación para que paguemos a otro número de cuenta. Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar caer en este tipo de cosas, sobre todo después de ese ciberataque que estamos comentando a la DGT? Pues si nos llega un mensaje que usa su nombre, el nombre de la DGT o nuestros datos, lo primero, siempre fijarnos bien en la dirección del correo electrónico, en el remitente. Cuidado porque, como vemos, los timadores también lo pueden suplantar. Pero unido a esto, más precauciones, mirar bien la dirección de la web a la que nos estén redirigiendo antes de pinchar en ningún enlace. Tampoco descargar archivos adjuntos en esos emails y si el mensaje nos transmite urgencia, pues siempre sospechar. Mejor pararnos a revisar todo un par de veces para que no nos estafen. Voy en un coche, espero que no me hayan robado los datos. Bueno, hablando de protección de nuestros datos, desde hace unos días los usuarios de Facebook y de Instagram se han hecho eco en redes sociales de una notificación que han recibido sobre que la empresa dueña de ambas plataformas va a usar nuestras publicaciones para entrenar a su inteligencia artificial. ¿Ha llegado la IA, la inteligencia artificial, también a esta parte de las redes sociales? Ha llegado. La política de privacidad de Meta, que es la empresa detrás de Instagram y Facebook, ha cambiado y ha anunciado que a partir del 26 de junio, del 26 de este mes, empezará a utilizar la actividad de los usuarios para alimentar sus modelos de inteligencia artificial. ¿Qué actividad? Pues todo lo que hayamos colgado en estas redes sociales. Publicaciones, comentarios, audios, fotos, vídeos, todo. Guau, vaya. ¿Y los mensajes privados también? No, Meta dice que no utilizan el contenido de los mensajes privados y aquí, para que lo tengamos en cuenta, tampoco entra lo que hagamos en WhatsApp, que tiene sus políticas de privacidad independientes y ni la compañía ni nadie puede acceder a nuestros mensajes ahí. Estamos hablando de inteligencia artificial y ya nos habéis explicado en anteriores ocasiones que los modelos de IA, de inteligencia artificial, funcionan en base a algoritmos que se nutren con cantidades enormes de datos para que, entre comillas, aprendan, por ejemplo, a entender el lenguaje humano e imitarlo. Todo esto que hemos visto, especialmente en los últimos años, en los últimos 2 años, todas esas cosas las hace la inteligencia artificial. Claro, pues eso es lo que busca Meta. Necesita miles de millones de fragmentos de datos, de textos, imágenes, audio, para entrenar esos nuevos modelos informáticos y para ir continuamente mejorándolos. Como les hacen falta tantos datos,
pues ahora su política autoriza que se puedan usar los de las redes sociales. Pero, Pachi, atento, si no te hace gracia, que lo veo venir, que te he visto la intención, que Meta pues pueda usar tus imágenes y demás datos para entrenar sus modelos de IA, te cuento que por suerte tenemos derecho a negarnos a ello. Bueno, un alivio. Eso te iba a preguntar, que si es que no podíamos hacer nada para oponernos, si no nos apetece a que se usen nuestras fotos o nuestros vídeos de Facebook y de Instagram. Podemos. Para hacerlo hay que rellenar un formulario. Como no puedo daros por aquí la URL, que sería muy largo, os cuento cómo podemos llegar. Por ejemplo, si tenemos Instagram, pues vamos a nuestro perfil, después a configuración, buscamos el apartado de información, que está al final del todo, y una vez ahí vamos a política de privacidad. Esto nos dirige a esa política de privacidad de Instagram, en este caso, y hay un anuncio sobre esta actualización. Ahí tenemos que buscar que pone derecho a oponerte. Cuando pinchamos ahí ya nos sale directamente ese formulario en el que tenemos que dejar algunos datos, nuestro país, nuestro correo electrónico y una breve explicación sobre cómo nos afecta esto. Yo cuando lo mandé pues simplemente puse no quiero que Meta utilice mis datos para sus sistemas de inteligencia artificial, algo así. Lo mandamos, nos llega un código y después lo metemos y ya está. Después de esto ya Meta nos avisará directamente de que se ha efectuado esta oposición. Y en Facebook hay que seguir un recorrido parecido para llegar al formulario, aunque si tenemos las cuentas vinculadas con que lo hagamos una vez, debería ser suficiente, ¿no? Sí, si están vinculadas debería ser suficiente, pero subrayo que si queremos que no usen nuestros datos hay que hacer esto, porque si no lo hacemos por defecto está activado que damos nuestro consentimiento porque, claro, son muy listos. Por defecto, claro, qué bueno. En fin, lo habitual, hay que andarse con mil ojos. Bueno, pues repasada la campaña electoral, ese ciberataque a la Dirección General de Tráfico y esta cuestión de los datos de Instagram y Facebook que me temo que a muchos no nos hace gracia. Seguiremos ese itinerario que nos recomienda Patricia Ruiz Guevara de Maldita.es. Patricia, gracias, buena noche y buena semana. Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós.